Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna. Si les gusta el material, compártanlo, síganos, hagan algún comentario y bueno, suscríbanse al canal de YouTube para apoyar esta iniciativa que tenemos. Hoy con una invitada muy especial, vamos a conversar con Elisa Vegas, clarinetista, directora de orquesta venezolana. Inició sus estudios musicales a muy temprana edad bajo la influencia de su padre, Federico Pacanís. Ya hablaremos de Federico también en algún momento. Ingresó en el Conservatorio Nacional de Música Juan José de Landaeta, donde se graduó con honores. Aquí ustedes están viendo la calidad de entrevistada que vamos a tener. Luego realizó estudios de música en la escuela Ars Nova, se graduó summa cum laude y hizo arte, mención, musicología en la Universidad Central de Venezuela, y en el área de la dirección, pues muy influenciada y muy de la mano del maestro Rodolfo Sanglimbeni, a quien, bueno, perdimos lamentablemente hace muy poquitos días. Elisa, bienvenida, qué Ay, gusto tenerte, qué no, lujo el placer es tenerte mío. aquí en nuestra caverna. Encantada de estar contigo hoy Eh, y compartir este rato. sí, señor, la idea es esa, compartir, hablar, charlar y conocerte a través de esta conversación un poquito más, porque siempre te vemos ahí con tu batuta y dirigiendo un poco de gente, Siempre me pero ven de espaldas, siempre te vemos de además. espalda, Exacto. eso no está bien. ¿Qué te enamoró de la música? ¿Por qué escogiste esta carrera? Bueno, yo creo que eso está como implícito, Ok, porque yo desde que tengo uso de razón estudio música ok. y siempre me ha gustado, siempre ha estado en mí y siempre ha sido mi pasión. O O sea, sea, tú ibas a clase de música feliz, no era otra cosa, feliz. ay, qué fastidio, otra vez No, no. en mi casa, mis padres, bueno, Mm, mi padre es muy melómano, ujú, mi madre es muy estructurada, ok, entonces esa combinación hacía que yo siempre estuve en clases de toda cosa, ok. de deportes, de música, de artes, de ballet, etcétera, etcétera. Y desde pequeña, pues me cuentan ya mis padres que ya yo tenía inclinación especial hacia la música. Yo iba a todas mis actividades, pero la música Ujú, realmente era algo que se veía que yo salía muy feliz de la actividad. ok. Entonces, eso fue decantando a que naturalmente yo estuviese más en actividades musicales, de la escuelita me fui al conservatorio y ya mi vida desde niña era terminar el colegio y pensar de una vez en qué actividad musical iba a ir yo en la Pero tarde. siempre en el área musical netamente, o sea, no es que así hiciste ballet o hiciste Hice danza. todo, yo Ah, hice ok, de todo, ok. pero realmente lo que más me gustaba y me atraía era la música, ¿no? Soy muy afortunada porque cuando me haces este tipo de Ujú, preguntas, yo no sé, que creo que formo parte de ese pequeño lote de personas que desde tan temprana edad ujú. sabe cuál es su pasión. O sea, que eso es un privilegio. Eso es un don, claro. Eso es algo que yo ya de adulta digo, o sea, qué fortuna tuve yo desde pequeñita saber, esto me apasiona, me encanta y si yo hago esto por el resto de mi vida, creo que voy a ser feliz. Entonces, claro, eso es un privilegio y bueno, acompañado por supuesto de una madre que además hizo que uno no desistiera, ¿no? Claro, Que me acompañara a mis lecciones, tal cual un deportista, pues de alto claro. rendimiento. Ah, bueno, un futbolista, bueno, ese acompañamiento de llevar a la persona todos los días al entrenamiento para que se vaya profesionalizando. Bueno, eso mismo hice yo, pero con el clarinete, con el piano y por supuesto luego con la dirección de Claro. orquesta. Pero siempre, ¿y el clarinete lo tenías claro también desde un principio o fue una vocación No, que fue surgiendo? ¿Con no, qué instrumento comenzaste? yo empecé con el piano Ujú, y me pareció también fabuloso, porque el piano me parece que es un instrumento muy versátil, que además ya en sí mismo está afinado. O sea, ok, no es como comenzar con el violín, que uno escucha el violín y para que salga un sonido medianamente bueno, pasarán unos 3 años, por lo ok, menos. En cambio, el piano por lo ya menos tiene está. esa ventaja, ¿no? Claro, tiene el inconveniente que no es fácil de cargar. No, no, exacto, No no es es fácil fácil. de llevar a todas partes, ¿no? Eso sí es verdad, pero por lo menos para desarrollar un oído es Claro. buenísimo, ¿no? Porque ya está afinado y en entonación. Pero tienes una excelente herramienta. Y de allí, cuando me toca escoger el instrumento, lo que son las influencias, ¿no? A mí me encantaban la música académica también, o sea, Sí. desde pequeña. Pero también mucho la música popular, porque en casa, Ujú, o sea, era normal levantarse un fin de semana y que estuviese el jazz como un soundtrack del hogar, o ok. salsa, o lo que fuere. Entonces, cuando yo tuve que escoger el instrumento, yo decía, ¿qué instrumento puedo interpretar yo
tanto en música académica como música popular. Mm. Y no encontraba en ese momento demasiados, sino algunos, ¿no? Por ejemplo, la trompeta, pero la trompeta yo decía, wow, lo veía en ese momento como un instrumento muy difícil para una Claro. niña, ¿no? Por la columna de aire, etc. Y al escuchar el clarinete me encantó. Entonces dije, claro, y el clarinete es un instrumento que está en ese borde Claro. de lo Te académico y permite de las lo dos. popular, me permitía las dos cosas. Eso también eso ha sido como ha estado latente todo el tiempo en mi vida, ¿no? Ese borde entre lo popular y lo académico, ¿no? ¿Y en Pero casa qué ya se oía nace, normalmente? ¿Eso jazz, o mira, salsa, o sí, ranchera? No sé. bueno, no, sobre todo jazz, muchísimo. Ujú. O sea, mi padre es un gran conocedor del área del jazz. Y te puedo decir, desde los grandes big bands Ujú. hasta el jazz más experimental, que a veces era muy fuerte. Era, papá, tú no nos puedes levantar a las 9 de la mañana Esto con, no es con vida. un jazz experimental de un cuarteto. No, eso no se puede. Que estoy llegando de la Ajá, rumba no, no, ahorita. no. O sea, No, llegué a las sí, 4:30 de la sí. mañana, papá. Cónchole, sí. Entiéndeme. Y música latina, Sí. también componente de música latina. En esas épocas mías de la infancia, mi papá está grabando muchos discos con Estelita del Llano, Ok. con Delia, graba discos con Rafa Galindo, está muy cerca del de Maro Romero. Entonces, obviamente toda esa influencia Claro, está, yo está ubico a tu dentro de papá más mí. en el teatro. Bueno, debe ser porque es Claro, una actividad que ustedes bueno, que compartimos, ¿no? porque es que este es un señor bien particular, o sea, porque él comienza por la música, tiene muchos años su programa de radio en Jazz 955, pero específico del jazz, tomado un poco de la mano de Jack Brownstein, ¿te Claro, recuerdas a sí, Jack sí, sí. Brownstein? Bueno, él como que una especie de testigo que se Ok. dan ellos dos, y luego, es que él es un hombre como muy polifacético, escribe teatro luego se pone a hacer obras de teatro. Claro. Entonces, digamos, sus últimos 15 años uno lo conoce más como una especie de productor Como teatral. productor, director, Ajá, sí, director no, teatral, de una obra. referencia en estos tiempos de Federico Exacto, Bacanista, es ¿no? Claro que sí. correcto. Pero todo empezó por la música, ojo, Ok. en su caso también. Mira, ¿y por qué te fuiste por la dirección? ¿Qué fue lo que te gustó de Bueno, la dirección? eso sí es una especie de causalidad en la vida. Ujú. Porque yo jamás pensé que podía dirigir una orquesta. O sea, cuando yo estaba en mi época de estudiante, yo tocaba en la orquesta sinfónica y todos los directores eran hombres Ujú. y además señores. Recordemos, en ese momento estaba naciendo Gustavo Dudamel como Ujú. una especie de, como lo que es, como un fenómeno de la Claro. música, importantísimo hoy en día, pero era un jovencito, era como un experimento, Claro, ¿no? Ver era a alguien la tan fan joven. terrible de la Sí, música, ¿no? pero mujeres dirigiendo, o sea, eso no, para mí no existía. Pero yo empecé a entrar a las clases de dirección por un amigo pianista, pero de oyente. Y yo iba para entender cómo un director de orquesta podía ver la música. O sea, yo quería saber más que el clarinete. O sea, quería como tener una visión muchísimo más amplia de la música. Y yo entraba a las clases de dirección para eso. Jamás con una expectativa de dirigir una orquesta. Claro, porque uno O sea, viendo desde afuera diría, bueno, el sí. director no hace nada, ¿qué hace el director? Ay, O no, sea, y vale. están todos los demás fajados tocando todos sus instrumentos, el director está para ahí dándole Vale. la batuta sin hacer nada. Bueno, la tarea es enorme, ¿no? Y claro, yo como instrumentista lo sé. O sea, que un director tiene que unificar un criterio, tiene que tener generar los balances entre los distintos instrumentos, unificar la rítmica, a generar el fraseo, porque los violinistas te dicen, ok, esta frase la hacemos 4 compases arriba, 4, o no, o sea, hay que tomar decisiones, y son decisiones que alguien las tiene que tomar, y para eso está el director. Siempre digo que el director de orquesta hace muchísimo más, o su trabajo está en los ensayos. Eso te iba a preguntar, Ya, más que el propio día de la claro, presentación. Ya la presentación está hecho. ya en la presentación el director es como un comunicador. O sea, es Ok. más la figura de un comunicador social, Ok. porque él tiene que es esa bisagra entre el escenario. O sea, en el escenario están los músicos que tienen que generar la versión de lo que estén Ujú. tocando con suficientemente coherencia, brillo y energía para que un público lo reciba. Y el que genera como esa bisagra al final es el director, ¿no? Ujú. O sea, que genera ese impulso en los músicos para que toquen de una manera determinada que pueda llegar a la audiencia. Y eso no viene ya determinado por la partitura, por lo que hizo el autor. O hay, digamos, hay un Sí. compás, hay un margen de interpretación del director o de los mismos Sí lo hay, músicos. porque hay que, en la partitura no está todo escrito. Ok. O sea, la notación musical
y sobre todo dependiendo de la época, o sea, si te Claro. vas más para atrás es como más rústica la notación musical, o sea, cada vez se ha pulido más el nivel del detalle Ok. que del compositor. Vamos a ponernos en una época, o sea, Mozart escribía, este movimiento de la sinfonía es andante. Andante es un rango de tiempo, o sea, no es un tiempo específico, después nace el metrónomo, ya es más específico, ¿no? Ok. Pero pero ese rango de tiempo es exactamente, alguien tiene que tomar la decisión. Y más allá de las notas escritas, o sea, ahí está el tema de la frase musical, ¿no? La frase musical uno la lee, pero al final solo tienes que interpretar de alguna manera. Y esa es como una, o sea, todavía no hay una notación que sea tan precisa como para decirle al humano exactamente qué quería la persona. O sea, al Afortunadamente. final es como una especie de co-creación en la Claro. música. Al final tienes que... Sí, Pero qué bueno que sea así porque te da la oportunidad a ti como director sí. o a los instrumentistas de hacer también su aporte Claro, o a incluso esa si pieza, tú ¿no? ves una obra de arte, o Ujú. sea, una obra de arte plástica, un cuadro. O sea, sí, él puso todo allí, pero al final hay algo tuyo que está Claro. interpretando que eso, bueno, si es abstracto ni digamos. Ujú, Bueno, tú ujú. ves unas peras y a lo mejor yo no, yo veo un pajarito. Entonces, Claro. o sea, ¿quién tiene la razón? O porque tú esperas y yo, posiblemente, si nos adentramos más dentro de la historia Ujú. de ese artista, podremos llegar a la conclusión de que sí eran unas peras porque en esa época tal cosa, pero por eso es que el director tiene que conocer la música, conocer bien el contexto, o sea, muchísimas cosas, evidentemente para tratar de hacer la música lo más parecido a lo que Claro, el lo más compositor fiel quería, lo al más espíritu que tenía el Sí, yo compositor. creo que nadie se atreve a decir, ningún director se va a atrever a decir, mira, esta nota de la novela Sinfonía de Beethoven, vamos a cambiarla. Cámbiale. Ya no es fa sostenido, pongan re, o sea, eso no va a pasar. Claro, ¿No? Entonces, claro. ahí por supuesto que tenemos un gran respeto por los Y compositores. tienes también que tener una gran conexión con cada uno de los músicos, digamos, en ese proceso de ensayo. O tú puedes llegar con tu batita o con tu batuta a un montón de gente y arrancas a dirigir. O eso no funciona así. Sí, o sea, hay una conexión y tiene que haberla, si no, no funciona. O sea, y de hecho, el proceso de selección de una orquesta, de selección de su director, es algo muy delicado porque al final es como un matrimonio. Ok. Tiene que haber un feeling, tiene que haber una energía que funcione. Yo he dirigido orquestas con las que a lo mejor no hay tanta química, o sea, no funciona naturalmente y hay otras en las que simplemente es fascinante, o sea, funciona, hace clic y estamos todos ganados. Eso tiene, si ese clic no ocurre, podemos hacer la música, pero tú vas a sentir hasta como público, bueno, fue un buen concierto, pero hay un extra Pero que no hubo no la puedes dar. magia. Tú No sabes se dio la que, magia en un tú sabes momento que determinado. dicen, yo estaba ahorita en estos días por ir a investigar más de eso, que incluso cuando todos estamos tocando tan conectados, se sincronizan hasta los corazones de la gente. O sea, en el escenario, o sea, Posiblemente, las claro. pulsaciones de todo el mundo están juntas. O sea, que es un fenómeno interesantísimo, ¿no? Y si alguien arranca a aplaudir antes de tiempo, por ejemplo, Ah, se produce un silencio y alguien cree que terminó la pieza. y bueno, bueno, pues Confiesa, te ha provocado a lanzar la batuta a alguien en el público. oye, hemos No ha tenido llegado a tanto. situaciones, Sí, sí, situaciones raras, ¿no? Bueno, sí, a veces provoca porque puedes desconcentrar. claro. Hay aplausos naturales que más bien son bonitos, Claro, ¿no? claro, claro. Pero, por ejemplo, cuando estás en el foso de orquesta, que tienes a público Sí. en la primera fila, oye, ese público tendría que... Primero, me parece, es un puesto un poco malo, pero bueno, la gente cree que es buenísimo, me dice, vamos a comprar primera fila. Resulta ser que primera fila estás viendo, si es ballet, los pies de los Claro, no ves bailarines, nada. no sé, el cantante Ve lo a la ves gente así, aquí. ajá, y ves para abajo a los músicos, a menos que te interese. Pero a veces esos públicos que están en la primera fila no tienen buen comportamiento. Eso sí puede... O sea, Desconcentrarte, claro. claro, porque Porque además a los que ves, estás tú posiblemente a la dirigiendo, tercera, cuarta fila, amor, ya ni los ves. Y claro, tienes pero tú las estás luces, dirigiendo aquí, tienes una baranda y tienes unas personas aquí. Entonces, claro, es como una sombra. Claro. Esa gente, lo ideal es que sean como unas momias, ¿no? Que estén así para que no... Pero cualquier respiración, cualquier movimiento, Claro, cualquier bueno, hoy comentario, en es lo día, que fuera. claro, Sí. sí, no es que te vas a mega desconcentrar, pero te puedes sacar de foco Y estar eventualmente. de espaldas al público, esa experiencia. Bueno, digamos, es un rol bien particular, ¿no? Que tantas cosas están de espalda a un público, o sea, o personajes, bueno, el director de orquesta, ¿no? Bueno, dice mucho de lo que uno está haciendo, un servicio al final. O sea, yo quisiera pensar que el director tiene que o entenderlo así lo pienso yo,
O sea, aunque la gente quiere darte los aplausos a ti, al final uno está al servicio de los Ok. músicos, Ujú, porque el único instrumento que no está sonando ahí es la batuta. O sea, al ujú. final el único que no suena es uno, ¿no? Todo lo demás que genera la música son los instrumentos. Entonces, este, también es como decir, estoy prestando un servicio, por Claro. eso estoy de espalda a todo el mundo, ¿no? O sea, lo importante es la música que va a salir. De alguna manera, cuando uno sabe tanto, en el caso tuyo, que entiendes perfectamente lo que pasa, eso no te amarga un poco ir a un concierto. O sea, que llega a un concierto y no, este no está Sí. sonando bien, este no sé Claro, qué, este, o sea, claro, es el terrible. espectáculo te lo Sí, pierdes un poco, te pones como a evaluar lo que está pasando en el concierto. Eso ocurre. sí, claro que ocurre. Sí, hay como una magia, ¿no? Ujú. De, de ser un poquito ignorante, ¿no? Claro. Pero no, ojo, no estoy haciendo peyorativa, simplemente que Que vas a disfrutarlo y no efectivamente, evaluar, claro. efectivamente, sí. Si un cantante está desafinado, si algo, es más, yo a veces sufro porque hay algo técnico que esté pasando, que yo sé, conchole, esta luz está esto, porque uno, bueno, Porque uno uno sabe. no sabe de Claro. eso, ¿no? Y sí, definitivamente uno vive la música diferente. Mm, En mi caso, yo tengo como una especie de don o conexión mm, con, hemos hablado mucho, he dicho mucho las frases musicales, ¿verdad? ujú. En esta conversación. Pero es que para mí, o sea, yo la música la veo como por frases. Para mí es muy fácil, está tocando una banda de rock. Claro. Y en mi cabeza va, aunque no conozca el tema, Mm. ok, acaba de hacer la primera estrofa, repito la segunda estrofa, oye, vino el puente, ahora llegó el coro y esto. Entonces, mi cabeza está siempre analizando toda como la forma musical de lo que se esté tocando. Eso es chévere, pero a la vez es como que el cerebro trabajando. Me cuesta Claro. mucho desconectar ¿Y con qué las te cosas. desconectas? Porque a lo mejor para los que no estamos metidos en esa música, para Sí, mí una manera de desconectar es poner música. sí. Ah, ¿Tú con qué no, te desconectas? claro, O te claro. desconectas con música Me también? puedo desconectar con música más popular. Ok. Por eso que dice, pon Mozart para que te relajes y puedas trabajar. Es No, imposible. O sea, el claro. cerebro va a A ti te mil. estresa. No, no, va, taca, taca, taca. Y esta versión de la sinfonía que está sonando, lo que hace, está trabajando, ¿no? O Claro. sea, música ¿Qué vas a tirar? académica para ¿Reggaetón o mí, no? no, 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 eso Bachata. no. No sé, una Mira, para merengue. relajarme, a mí me encanta el pop, el rock pop, me Ok. encanta. O sea, sí, y también, pues, o sea, soy una persona de esta generación y me Claro. encantan las bandas, me encanta saber lo que está en la actualidad y sobre todo con la orquesta también me gusta hacer fusiones. O sea, me Mm, encanta. Tuvimos un proyecto con Horacio Blanco de ok, Desorden de desorden, sí. Público, tuvimos un proyecto con La Vida Bohem, vamos a tener ahorita otros proyectos con bandas porque creo mucho en lo que tiene que Ujú. decir a través de la música la juventud y las distintas generaciones. Y hay artistas tan buenos, o sea, que podemos aprovechar el formato orquestal para hacer de su música como un formato más grande, ¿Y se ¿no? está haciendo buena música hoy en día? Sí, yo Ok. diría que sí. A mí me encanta, hablando de, por ejemplo, artistas nacionales Sí. de distintos géneros, está Elena Rose, por Ok, ejemplo. sí. Es una chama con una voz increíble y además tiene que decir y Ujú. sabe cómo decirlo. O sea, Ok. tiene como todos los ingredientes, ¿no? Hay un cantautor también, compositor, Noré, se llama él, Ujú. que él es más urbano, pero wow, tiene unas composiciones que te quedas loco y de Ujú. repente te saca un bolero Ok. que me lleva a mí a, bueno, no sé, a otra época y tú dices, wow, qué talento. Ah, bueno, incluso los Rawayana, por Ok, ejemplo, claro. están dejando el nombre de nuestro país en alto. O sea, sí tenemos muchos jóvenes y mucha gente. Yo creo que también lo que hemos vivido en general en el Claro. país nos ha hecho de una información, de un saber, de una forma de ver la vida, que cuando lo transmite a través del arte, wow, o sea, ¿Los momentos de crisis son más proclives para la creación o aplacan la creación? no, yo creería que sí. O sea, es que en la crisis, en las rupturas, sí, en los momentos difíciles es cuando uno como Ujú. que se pone en perspectiva, te planteas nuevos Ujú. objetivos, dudas de lo que estás haciendo. Y yo creo que en esos momentos es cuando uno hace la introspección y la búsqueda. Y en la búsqueda, pues a veces salen las grandes obras maestras, ¿no? Claro. Las búsquedas te generan madurez Ujú. o te generan cambios. Y si eres artista, eso te lleva a eso. Ahora me estaba leyendo un libro
que era precisamente de la creatividad, que bueno, eso también es lo otro, que tampoco hay que forzarla, ¿no? O sea, hay que estar como Mm, listo para que ok, eso venga, ¿no? O sea, que la creatividad te encuentre trabajando. ok. Entonces yo sí creo que uno va teniendo todas estas experiencias y en algún momento eso hace clic y ese clic te lleva a escribir algo, a pintar algo, a escribir algo Ujú. maravilloso, ¿no? Forzarlo no creería que sea la vía, pero también una persona que a lo mejor no ha tenido tanta experiencia, ¿cómo puede hablar del, no sé, del desamor Claro, o hablar de pasar trabajo? Si claro. hablamos del tema de la crisis, ¿no? O sea, creo que hay que experimentarlo, ¿no? ¿Y Primero. cómo se despecha Elisa Vega? ¿Los despechos con qué son? Ay, a ver, Con Albinoni. Con... No sé, mira, a ver, a nivel musical, me puedo poner muchas baladas románticas, ok. me gusta, como te digo, a mí Ujú. me gusta mucho el pop, y si nos vamos a lo académico, seguramente va a ser Brahms. Sí, Sí. Brahms es un compositor romántico muy denso, Ujú. pero esa densidad o sea, me lleva como sí, a encontrarme conmigo misma. Ok, y eso te Sí, consuela, te alivia, te hace sí, sentir bien. al menos me lleva a lugares que conozco y que me acobijan. Claro, O sea, claro. Brahms, eso es una buena descripción. Brahms me acobija, o Ok, sea, como que me protege, algo así. ok. Ay, Dios mío, qué loca estoy, ¿verdad? No, no, está muy Sí, bien. no, vamos a ver si Afortunadamente, esta gente afortunadamente la gente no, loca es la que nos hace no falta en este vale. mundo con más frecuencia. Mira, y ajá, ¿has llegado a estar dirigiendo en un momento determinado una pieza y llorar, por ejemplo? O Sí, sea, que te conmueva de tal manera lo que estás oyendo. sí, o sea, puede ser por distintas razones. Em, Llorar es como difícil, ¿no? Ok. Uno trata de contenerse porque uno cuando está dirigiendo también está muy concentrado. Ahorita sí lloré, o sea, físicamente llorar, que la muerte del maestro Rodolfo Claro, Sablimeni. Él claro. fue mi tutor y en su velorio, pues, fuimos muchos músicos y Además bueno, murió mucho muy joven, director, ¿no? Y fue muy demasiado joven. violento todo el Todo fue muy proceso. violento, muy rápido, estas Sí. circunstancias de la vida que uno dice, ¿por qué? Sí. Pero él impacta mi vida porque él me formó. O sea, Ok. realmente yo me formo con la dirección orquestal con Rodolfo Saglimeni. Y, y estando dirigiendo allí, o sea, estábamos en el cementerio, me tocó dirigir justo lo que yo hubiese soñado. ¿Tú puedes creerlo? Yo decía, oye, si yo le tengo que hacer un homenaje al maestro, quisiera que fuera el intermezzo de Caballería Rústica. Y me han dicho, Elisa, ¿tú puedes dirigir el intermezzo? Wow. Sí, fue muy, como para mí, muy, no Pero bueno, sé, pareciera que estaba sí, como como marcado destinado. Y yo estoy para ti, ¿no? dirigiendo eso y en el fondo están las montañas y como unos pajaritos. Y yo no me puedo contener al final. O sea, de verdad, me entró como un mar de lágrimas. Claro. ¿Sabes? Como el componente emocional, sentimental, la música también que es bellísima la que está dirigiendo y bueno, y eso, ¿no? Pero sí, yo puedo llorar más y estar en un estado más sensible escuchando música, Ok, más que dirigiendo la música. claro. O sea, porque como te digo, a veces también hay que, o sea, el cerebro va a mil cuando uno Mm, dirige. Uno está en el presente, en el pasado, en el futuro, porque está el sonido que vino con esto, ocurren cosas, o sea, claro. pueden ocurrir ¿sabes? Algún error, algún instrumento que entró antes, alguna afinación, cualquier cosa que atajar. Pero a la vez eso tiene que, en consecuencia, ir con lo otro. Entonces, realmente, tú no te imaginas cómo es el cerebro de uno cuando estás dirigiendo. Claro, O sea, estás estás en como 20 quemando cosas a la miles de vez. calorías Claro. al mismo tiempo porque es como una cosa es consecuencia de la otra y si ocurrió algo aquí, tampoco te puedes quedar en el... O Ah, sea, no, tienes que claro. seguir adelante, pero esto puede traer... Es, Y el es resto de la orquesta interesantísimo. está sincronizado exactamente contigo y saben que un error de determinado instrumento tienen los demás que compensarlo. Sí, Ok. correcto. Y a No es que veces está cada uno concentrado en su instrumento y... no, 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 no. Estás concentrado en tu instrumento, pero a la vez tienes que estar concentrado en el todo. Ujú. Y basta solo una pequeña mirada para que ya todo el mundo Ok. sepa qué es lo que vamos a hacer. O sea, es como te digo, al final hay una conexión casi que esotérica en que Mm. no puedo como explicar, pero es ya nada más una pequeña, o sea, que yo te miro Sí. así y ya tú sabes que tú y yo Sí, algo exacto. tenemos que Es una conexión y organizar. es como un latido Sí, sí. compartido, ¿no? Ajá, Que se que produce. todos sabemos, hay que ir para allá, hay que hacer esto, o sea, Mm. todas las cosas. Sí. Cuando
estás, no sé, con tu hijo, por Ajá. ejemplo, que tienes un hijo pequeñito, ¿cuántos años Sí. tiene? Bueno, ya tiene Matías? 8. 8. Ok. Pero ¿Y está exacto, también le encanta la música o no? Es más. no, le encanta la música Ok. y ya empieza a tener su propia personalidad. O Ajá. sea, llega a la casa con un estilo de música bien particular, le gustan ciertas cosas, no lo fuerza, o sea, no es algo forzado, ya está estudiando el piano, tiene Ok. mucho talento, pero bueno, vamos con calma. Lo que sí es que yo recomiendo que los niños estudien música, no para que sean músicos, sino para que puedan desarrollar las capacidades que la música te puede generar en esas edades. Porque más dicen que la música y la matemática, por ejemplo, van Sí. muy de la mano, ¿no? Bueno, es que Que es una disciplina muy matemática. ¿Eso es así? absolutamente, sí, Ok. sí, sí. Si yo te muestro un score o sea, una partitura del director, tú te vas a dar cuenta, o sea, nosotros estamos siempre, o sea, lo más básico, el ritmo. El ritmo es divisiones de la división, son un compás de 3/4, son 3 negras y 3 negras serían 8 corcheas, pero lo puedes dividir así, pero el otro está tocando, o sea, todo hay una división de la división o una suma de la métrica y a la vez tienes la armonía, que al final es como una matemática o sea, es como una especie de matemática de los intervalos, este intervalo más este intervalo, te da entonces un acorde mayor y esto suena así. Sí, al final es muchísima, O sea, muchísima si no matemática. eres bueno en matemáticas, a lo mejor no podrías ser buen músico, o no. Mira, O hay mucho más de lógica de lo que uno pudiera pensar. oye, yo creería que naturalmente puede ser bueno en algunas cosas matemáticas. O sea, en Ok. esto es de dividir cosas, sumar cosas, esas cosas sí. Ahora, no sé si me das una cosa algebraica, yo no sé si Ya, ahí habría sí que no. ver, o El sea, álgebra de Baldor, no. cónchule, No, no sé, eso no es un sé. sufrimiento total. Capaz sí, capaz no sabría, ¿no? No, pero sí hay mucha conexión. Hay muchos científicos músicos. Sí, Igual que me he dado cuenta que hay mucha conexión entre la música y la medicina. No me sí, preguntes por sí, señor. qué. Pero hay mucho médico, Mucho médico y que talentoso apasionado a la además, ¿no? música. Exactamente. Hay músicos que estudian medicina. O sea, hay Bueno, una volviendo conexión. había, creo que era Einstein, que era un apasionado de Mozart, por ejemplo, andaba con su violín para arriba y para Bueno, no, abajo, es ¿no? que Una onda con aquella muchísimo, mente muchísimo. física. Sí, hay como una especie de respeto y conexión Claro. entre músicos, científicos Y locos. y locos. Ay, sí, locos también, correcto. Mucha gente loca. Qué Sí, bueno. Mira, hay gente que dice, bueno, la música académica, la música, digamos, lo que uno conoce como música sí, clásica, es como ajá, música de viejo. ajá. ¿Es así o no? No, vale, no. Ok. O sea, Pero tú me estás diciendo que a ti te encantaba la música académica. a mí me encantaba. O sea, lo que pasa es que depende de lo que va. O sea, hay un tema de que hay que educarse, ¿no? O Ok. sea, es decir, si yo te presento por primera vez una obra de Bartók, es muy posible que a lo mejor salgas espantado y no Ujú. quieras volver a ir más nunca a un concierto de música académica. Pero hay otras obras que más bien te van a ayudar a que entiendas ese Ok. lenguaje, ¿no? Y una vez que descubres el lenguaje, vas a encontrar cosas apasionantes. O sea, yo le pongo un movimiento de la consagración de la primavera de Stravinsky a un chamo, y eso es chan, 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 tan, 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 y yo estoy segura que dice, wow, ¿qué es esto? Esto me vibra, Claro. esto es igual que un rock, pero como con un formato sinfónico, y sí lo es. Pero es precisamente como entrarle a la música académica con las obras correctas. Ujú. A lo mejor yo le pongo el O Fortuna del Carmina Burana y no hay quien no se espeluque, o sea, Claro. que dice, wow, esto es imponente, esto es maravilloso. Entonces, depende por dónde le entre. Ajá, si yo te pregunto a ti, ¿te gusta la música del cine? O sea, soundtracks de películas. Claro, sí. Claro, me vas a decir sí, y a mí Sí, me sí, gusta sí. tal, el otro le gusta Harry Potter, y a ti el otro Star Wars, y el otro no sé qué, y la serie El Señor de los Anillos. Todo eso es una orquesta sinfónica. O sea, todo eso es música orquesta sinfónica. Sí. Y la puedes escuchar sentado en una silla y te va a encantar. Es una forma de entrarle y al final dices, no, es que no sé si me gusta. Sí te gusta porque te gustan las bandas sonoras. Claro, claro. No, pero tú Exacto. oyes La Misión, por ejemplo. Ajá, Oyes eso, Star Wars, oyes El Señor de los Anillos, claro, oyes es Game of Thrones fabuloso. y a uno se le erizan los pelos de escuchar Exacto. aquello, ¿no? Entonces, esa persona que te dice, sí, a mí me encanta eso, entonces sí, ves, a ti te gusta la Lo que te falta música a lo mejor es orquesta. formación, es educación. Bueno, sí, porque, a ver, yo tomo de mi propia experiencia. Yo hoy en día me encantan las sinfonías de Beethoven. Ujú. Pero yo, cuando iba al teatro de pequeña, o sea, 8, 10, 12 años, y yo oía, no sé, cualquier sinfonía de Beethoven, la que tú quieras, así sea la quinta, que es Sí. famosísima,
llegó un momento que yo no entendía nada. O sea, ¿pero qué es esto? Y segundo movimiento, y qué es esto segundo, y tercer movimiento, era el cuarto, y cuándo se acaba. Y O no te sea, conectabas y no nunca. entendía, o sea, me encantaba ver la orquesta, me gustaban cosas, pero yo no podía entender el viaje musical completo. Ujú, ujú, ujú. Y con el tiempo, hoy en día, no es que lo súper entiendo, claro, yo soy directora de orquesta, pero quiero decir, no tuve que ser directora para empezar a disfrutar. Ya con mi Ok. conocimiento luego, con ir a más conciertos, ya yo empezaba a disfrutar del asunto. Yo sé que en la primera audición eso no va a ser fácil, pero después empiezas a encontrar en ti mismo como una conexión bien interesante con la música. ¿Hay algún libro, por ejemplo, que te genere la misma conexión? O no sé, otras Sí. facetas del arte o de... Otras facetas del arte, sí. De la lectura yo soy mucho de los ensayos. Ok, A mí me encanta Miguel de Unamuno. ok. Estoy leyendo ahorita algunos ensayos de él. Me fascina. O sea, yo soy mucho de Pues la denso parte... también, ¿no? Ah, Es denso también, sí, es que yo soy ¿no? muy densa. Claro. O sea, a mí me gusta Borges, me gusta o sea, me gusta todo lo que tenga como un poquito de fantasía y filosofía. Ok, O sea, a mí el tema de la filosofía me encanta. Creo que también haber estudiado en la Universidad Central de Venezuela en artes, ok. se ve muchísimo la rama de la estética, o sea, Ujú, filosofía en la ujú. rama de estética y, y eso me encanta. O Claro. sea, me es difícil leer algo como muy trivial, Ok, pero porque yo te soy aburre. intensa, Bueno, muy intensa, una gente intensa, Unai. pero está O bien. sea, bien, regular o mal es lo que hay, pues, ¿no? O sea, Mira, ¿y te has propuesto escribir en algún momento? ¿Has no. compuesto? En algún momento por obligación, o sea, porque la Ok, materia lo obligaba, me tocó componer algunas cosas. Lo que pasa es que hay que tener tiempo y le tengo mucho respeto. ok. Arreglar sí, es decir, Mm, tomar temas y adaptarlos a la orquesta, sí, muchísimas veces, o al revés. Mira, hay que tocar este tema, entonces, ok, ¿quiénes van? Un cuarteto de cuerdas, bueno, vamos a adaptar la lo música, ajustamos al exacto. cuarteto. Uf, eso muchísimo, o sea, eso sí es Ok, parte de mi oficio, ok. sí, ha sido parte de mi vida también. Pero componer, creo que, o sea, no. Hubo un momento donde yo tenía el clarinete, el estudio de la composición y la dirección al mismo tiempo. Ya era demasiado. Claro. Me tenía que terminar de grabar de clarinete y me encantaba la dirección, porque una vez que yo Mm. empecé a dirigir, mi vida No has cambió. vuelto al clarinete. No, pobrecita. ¿No? Eso es muy fuerte, eso es Lo como, tienes abandonado. es horrible, porque además el clarinete es como un amor Claro. que tú abandonas, pero lo amas. O sea, yo no Ok. es que yo amo mi relación con el clarinete, son horas de estudio, años de estudio. Para graduarse de clarinete uno tiene que hacer 10 años en el conservatorio. O Imagínate sea, tú. nada más échale pichón. 10 años allí y estudias muchísimas y cientos de horas. Yo lo amo, pero no le puedo dedicar más tiempo. Entonces, como decirle una relación íntima Claro. tuya, mira, yo te amo demasiado, pero te tengo que abandonar. ¿Y Es alguna vez te horrible. han enamorado con una serenata? Ay, Dios, enamorado. Me han hecho serenatas. Me han hecho Ah, composiciones una ahí también, sobre ok. todo. Cuéntame de eso. Sí, sí, en algún momento en el conservatorio. Algunas de las tareas, un chico me la dedicó. Tengo un compañero de clarinete que escribió una obra cuando era clarinetista, se llama Eli. Mm. Está, o sea, la hizo también sí, un poco, supongo En que, homenaje a ti. ajá, en homenaje a mí. ¿Y Eh, funcionó aquello o no? no, chico, no ha funcionado. Me, Ninguna de las ocasiones me caes muy bien, pero no no, no, compongas. no, no. No, la hora funcionó, sí, pero bueno, sí, no, chicos. No, no, la verdad es que sí, cuentos de la vida y de la música, Claro. muchísimos y muy bellos. Sí, ¿Proyectos ahorita? sí, estamos con la Ayacucho, como Ok. sabes, la Sinfónica Ayacucho y con la ópera. Ahorita estoy en el Ah, ok. Teresa Carreño, directora musical de la ópera en el Teresa Carreño. Y bueno, es fabuloso, es apasionante, porque a mí lo que más me gusta es dirigir en el foso de Ok. orquesta. O sea, más que en el escenario, a mí me encantan las producciones ¿Y escénico-musicales. es más sencillo dirigir actores o cantantes de ópera que No, músicos no, es o es...? diferente. Ok. Es demasiado diferente, porque cuando estás en el foso de orquesta, ahora todavía eres más en mediador. Sí. Tienes que mediar entre los músicos que están abajo con lo que está ocurriendo arriba, ópera musical, ¿vale? Lo que Ujú. sea. Pero yo me siento que como que la razón de ser de uno es todavía más importante. Ok. O sea, y a mí me encanta. Claro. Y el centro del espectáculo al final está en algo que está allá. Y yo siento que yo soy como esa encargada
de que todo eso funcione. Y a Yo mí te eso vi me en Los apasiona. Miserables. En Los Hace un par de Miserables. años, más o menos. Sí, por ahí. eso es Un maravilloso. montaje espectacular. Claro, y son montajes además que tardan mucho tiempo. Claro. Mientras que para hacer un concierto sinfónico, tú tomas 2 o 3 semanas para preparar bien el concierto. O sea, digo, ya, con la Ujú. orquesta, el estudio es muy largo, pero Claro, claro. estos son montajes de meses. Entonces, hay que Claro. estar meses. Y es como hormiguita, vas primero la orquesta, los cantantes por un lado, esto por allá, después unes cantantes con orquesta, después llegas al teatro, después se une la escenografía. O sea, son Muchos muchos elementos. elementos y Claro. factores que se van uniendo. Y bueno, o sea, trabajo hormiguita, pero cuando ves los resultados, Claro. wow, no, o sea, es muy gratificante. Te enamoras. Ay, sí, demasiado Elisa, gratificante. un millón de gracias por habernos acompañado No. en esta caverna. Por favor, Se nos fueron los 35 minutos en un Imagínate. momentico. para mí fue un segundo. Me encantó. Ay, Me gracias, encantó haberte Unai. tenido, haber conversado y haber conocido un poquito más de tu oficio maravilloso. Gracias Bueno, por la y invitación. espero que a ustedes también les haya gustado. Comenten lo que les haya parecido, compártanos si les gustó y bueno, y suscríbanse ahí al canal de YouTube de la Caverna. Un millón de gracias. A ti, Encantado de haberte tenido aquí. placer.